La reglamentación No, que tiene no, que hacer no. el presidente. Primero, una cosa ya llegó al Poder Ejecutivo del Senado, ya tiene el número 27.610. Ya pasa la historia con un Ya número. Veo que pasa, los ya números tenemos siempre números. son Y importantes. sobre todo para los abogados y abogadas, vieron que hay un fetiche con los números Sí. de las leyes. No diría eso. Es más, les diría que nosotros llegamos con los números muy holgados, 9 votos. Hay que recordar que en el 2018 que se había obtenido la media sanción y que había quedado hasta ahí porque en el Senado se habían perdido por 7 votos en contra. En esta ocasión no solamente se recuperaron esos 7 votos, sino además que se ganó con 9 de diferencia. Sí, que no digo que es más de lo que estaba previsto, en principio digo, ¿no? A ver, 24 horas antes, decíamos, del propio gobierno decía, con 2 votos ya la tenemos. Y resulta que la diferencia fue... Con 24 horas antes teníamos el número no exacto, obviamente de algunas contingencias, hay que decir el caso del expresidente, que no se sabía hasta último momento si iba a poder estar o no. Pero nosotros siempre dijimos, y quienes estuvimos haciendo un poco la vocería del Poder Ejecutivo, hemos dicho siempre que éramos optimistas. Había que ser prudente y además sabemos que hasta el momento de votar todo lo que se sabe son puras previsiones. Ya la dejo para las preguntas que tiene Marina. ¿Cuándo podría estar lista la reglamentación? Porque eso es fundamental para que esta ley empiece a ponerse en funcionamiento. A ver, hay 2 partes que es importante tener en claro. La ley tiene una parte que hace que sea accesible el derecho a interrumpir, es decir, a una mujer, una persona gestante va a un hospital, a una clínica de la prepaga y quiere interrumpir su embarazo. Esa es una parte, entonces es el requerimiento, cuánto tiempo, quiénes, cómo tienen que hacer para proveerle esa práctica médica. La otra parte tiene que ver con la parte penal. ¿Sí? A partir de que se promulgue, primero se requiere la promulgación, que como decía Marina, son 10 días hábiles, que ahora, y es una facultad del presidente, inmediatamente, es decir, al día siguiente, aquella mujer o aquella persona que cause un aborto, hasta la semana 14, no va a cometer un delito. Y hay una parte que es muy importante, que es que todas aquellas mujeres que están criminalizadas, el informe del CELS que se presentó hace poco indicaban que eran más de 1.500. Es un número importante, no solo mujeres, sino también médicos. Médicos y médicas, exactamente, 1.500. Esas causas, si los abortos se llevaron antes de la semana 14 de gestación, también se extinguen las acciones, porque se hace una aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, porque decir, cuando llevó adelante el hecho era un delito y a partir del día que se promulga deja de serlo. Eso es inmediato, ¿sí? Por eso digo, hay que distinguir la ley en 2. La parte penal es de aplicación inmediata, los artículos penales no se reglamentan, ninguno se reglamenta, no es que es optativo. Entonces, lo que queda para la reglamentación es, una vez que se promulgue, no hay plazos para la reglamentación, se va a trabajar en forma conjunta junto con la Secretaría Legal y Técnica y centralmente con el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación además de la ley. Lo haremos lo más rápido posible. De todas formas, la ausencia de reglamentación no hace que la ley ni entre en vigencia, ni mucho menos, digamos. Eso no, una cosa no indica lo otro. No, Marina. creo que la gran pregunta en torno digo, y es muy importante este punto porque parece que no, pero existen mujeres criminalizadas por aborto en Argentina, incluso algunas por abortos espontáneos, digo, gente que no tenía la voluntad de abortar, se encuentra en esa situación y existen estos casos, digo, con lo cual no es menor, no quiero pasarlo de largo en este punto, pero creo que la gran pregunta, tanto de quienes apoyan la ley como de quienes esperan que esta ley quede en este número, el 27610, y no tenga aplicación en la vida real, es cómo se va a garantizar el acceso, ¿no? Sobre todo hay una idea quizás que como que en las ciudades y en los centros urbanos o en la capital va a ser más sencillo, pero cómo va a poder una mujer de pueblo chico, de lugares donde todos los médicos se declaren objetores de conciencia, cómo va a ser el Estado para garantizar ese derecho. Bueno, primero decir que la interrupción del embarazo va a formar parte del programa médico obligatorio, que es, digamos, aquellas prácticas que son obligatorias para todo el sistema de salud. Lo veo ahí al doctor Pablo Shetlin, me da vergüenza hablar de esto teniéndolo ahí, y también al doctor, pero el sistema de salud implica el sistema de salud público, el sistema de salud privado y el sistema de salud de las obras sociales.
para todo el sistema de salud, es decir, para los 3 subsistemas, formará parte de una práctica médica como cualquiera de las prácticas médicas que son obligatorias. Esto es el primer punto. Sobre el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud de Nación ya tiene previsiones. Hay que decir que, por ejemplo, el misoprostol, que es el medio por el cual se van a llevar adelante la gran mayoría de las interrupciones del embarazo, ya se compran, porque hoy en nuestro país las ILE, las interrupciones legales del embarazo, se hacen también por medios medicamentosos. Se está previendo la compra de una provisión para el año 2021 en función de, digamos, de que ahora tenemos ley, y también se está previendo una distribución en todo el país para el sistema público. El sistema privado de las obras sociales deberán proveerse de los medicamentos del mismo modo que cualquier práctica que se requiera. Ahora, va a llevar tiempo. Yo estaba pensando, cuando usted hablaba del sistema privado y de las obras sociales, va a llevar tiempo implementar esto, ¿no? Pero digamos, para que se pongan, porque hablamos de obras sociales, las privadas, pero también las sindicales. Sí, sí, va a llevar tiempo. Llevamos 100 años criminalizadas. Digo, esto es el primer punto. Va a llevar tiempo. Sabemos que va a depender mucho de cuánto el gobierno nacional y centralmente el Ministerio de Salud pueda trabajar. Por un lado, asegurar que el sistema de salud público muy rápidamente pueda salir a cubrir el acceso a la práctica, eso sin lugar a dudas. Después hay que decir que hay muchos lugares del país en donde, como decía bien Marina, hay médicos o médicas, o muchos médicos y médicas que son objetores de conciencia. El proyecto ya no. La ley incorpora, digamos, reconoce el derecho constitucional a ser objetores de conciencia, pero también hay que decir que, sacado el tema de la criminalización, que siempre estuvo a las espaldas de los médicos y las médicas, sobre todo en provincias donde no había protocolos para llevar adelante las ILES, estimamos, y entiendo que va a suceder así, que muchos y muchas no van a necesariamente tener que ser objetores y objetoras de ¿Pero usted conciencia. piensa que el objetor de conciencia puede cambiar porque ahora está la ley? No, yo creo que al no estar criminalizado más la práctica, si vos sos un médico o una médica de una provincia donde no tenés un protocolo que centralmente te dé seguridad para llevar adelante una interrupción legal del embarazo, y si vos la llevas adelante te denuncian penalmente, sucede. No, ha pasado. Ha pasado mucho. Uno de los discursos que hubo en el Congreso fue el de Cecilia Uset, que es una médica tucumana que es objetora de conciencia, que participó de una interrupción legal del embarazo a pesar de ser objetora de conciencia por considerar que estaba en riesgo la vida de la niña. Era una niña de 11 años violada y tiene hoy una causa judicial. Digamos, ese tipo de cuestiones han ocurrido. Por eso es tan importante, y quiero ir al otro punto, Edgardo, y lo hablábamos más temprano, nosotros, que era el tema de la judicialización, ¿no? Digo, ayer algunos sectores decían, bueno, se va a respetar el resultado que salga, incluso algunos de los que votaron en contra, pero también hubo una avanzada, sobre todo encabezada por la senadora Elías de Pérez, anticipando que esto lo van a llevar al terreno judicial. Se viene una catarata. No sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia, si va a ser caso por caso o cómo va a ser, pero ustedes, digamos, saben que se viene un planteo en contra diciendo que esta ley es inconstitucional. Tenemos la misma información que tienen ustedes, que es la información pública, que, digamos, varios diputados, centralmente senadoras, ya han manifestado que van a hacer los planteos. Es muy difícil hablar en abstracto porque no sabemos. Creemos que va a estar vinculado a los problemas, un planteo de inconstitucionalidad. Hay que decir que nuestro país no tiene un tribunal de constitucionalidad donde uno en abstracto plantea si se puede aplicar o no. Y depende de qué juzgado caiga. Depende de qué juzgado caiga, pero nosotros en ese sentido hay que decir que estamos tranquilos, más allá de las dificultades y obstáculos. El proyecto de ley es un punto de partida ahora, no es un punto de llegada, porque ahora falta lo que decías de cómo llegar a todo el país, saltear varios obstáculos que sabemos que van a aparecer. Nosotros estamos muy confiados porque el proyecto de ley es muy contundente en términos legales, constitucionales, convencionales. Se ampara perfectamente en lo que ya tiene dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. Y hay que decir algo. Si en nuestro país fuese inconstitucional una práctica de una interrupción del embarazo, hace 100 años las tenemos previstas y no hubo un solo planteo, ¿sí? Un fallo que declarara inconstitucional las ILE. Quiere decir que hace 100 años vivimos con interrupciones legales del embarazo. Acá lo que se modifica son las causales. Este caso la causal es la voluntad de la mujer o de la persona gestante, pero es el mismo marco constitucional y los mismos tratados internacionales. Por lo tanto, trabajaremos frente a
a esos planteos en el caso que existan. Lamentamos que las reglas de la democracia que se tienen que tratar en el Congreso no sirvan para aquellos que se encuentran disconformes con los resultados, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que sucede. Como usted dice, en abstracto se pueden decir muchas cosas, pero hay que ver lo que pasa en realidad. Sí, me imagino que usted compartirá con Ginés, que dijo que tienen un trabajo duro por delante. Enorme, un trabajo enorme, pero hicimos una conquista mucho más grande. Gracias, ministra. Gracias, Por favor. María.